Hola, bienvenidos a esta tercera y última sesión del primer día del segundo ciclo de conferencias sobre incertidumbres y perspectivas de la educación en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el director del Centro de la UNED México. En esta tercera y última sesión del día tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Garde. Julián Garde es licenciado en veterinaria, doctor en medicina veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de producción animal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha, además de académico de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias. En cuanto a su experiencia en la gestión, ha ocupado el cargo de vicedecano de investigación y secretario académico de la Escuela Técnica Superior, en la que es catedrático, de director del Instituto de Recursos Cinegéticos y vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, ha sido vocal del área de ganadería de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, vocal asesor y presidente del Comité de Tecnologías Mecánicas y de la Producción del CNAI, asesor y secretario ejecutivo de la sectorial de I+D+I de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y miembro del grupo de trabajo encargado de elaborar la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2027. El doctor Garde ha desarrollado su actividad investigadora no solo en la universidad en la que actualmente es catedrático, sino también en otras entidades como el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria o el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal de Valdepeñas, recibiendo en el 2001 el premio Joven Investigador Luisa Sigea de Velasco. En esta área ha desarrollado trabajos aplicando biotecnologías reproductivas a la conservación animal y participando en el programa de conservación del lince ibérico, por ejemplo. Sus más de 150 trabajos de investigación han sido publicados en revistas internacionales de impacto, destacando varias contribuciones publicadas en la prestigiosa revista Science. Además, posee numerosos libros, ha dirigido más de 10 tesis doctorales y más de 20 proyectos de investigación. La calidad de su dilatada experiencia investigadora le convierte en una voz sobradamente autorizada y de primer nivel para exponernos en la conferencia que impartirá a continuación y que lleva por título el papel de la I+D+I en la reconstrucción tras la pandemia, retos y necesidades. Doctor Garde, muchas gracias por aceptar participar en este ciclo de conferencia. Tiene usted la palabra. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor participar de este segundo ciclo de conferencias organizado por la UNED en México. Voy a hacer una presentación, una ponencia fundamentalmente que está basada, por un lado, en mis años de gestión de la investigación en España, durante el tiempo que fui vicerrector de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha y, como consecuencia de ello, de mi participación en distintas comisiones que han gestionado la investigación o que han dictado políticas para gestionar la investigación en España en estos últimos años. Este es un poco el contexto de la presentación, como ahora veremos, y hay una parte genérica, una parte de pasado, para luego acabar en una acción de futuro que realmente para un país como España y probablemente para muchos países de la Unión Europea tenemos retos por resolver de manera inmediata, porque si no, como veremos al final, no seremos capaces de aprovechar los fondos que Europa va a poner para la reconstrucción por una cuestión no tanto de capacidad técnica, sino como de capacidad administrativa. Bien, pues pasamos a la siguiente diapositiva, que es una diapositiva introductoria, donde realmente lo que quiero reflejar es que es conocido y es conocido hace mucho tiempo, que hay una relación muy clara, muy contundente y además significativamente positiva entre lo que un país invierte o gasta en investigación, desarrollo e innovación y la riqueza de los habitantes de ese país. Esto es, como digo, conocido, parte de ello ha sido el motor para que la riqueza por habitante en algunos países sea, o en algunas regiones de España, por ejemplo, sea muy superior a la de otras.
Y además, yo creo que es conocido por todos, pero creo que debe quedar claro que la, la, la dirección es en ese orden. Es decir, cuanto más se invierte en investigación, mayor es la riqueza por habitante y no al revés, porque a veces se tiende a decir o a explicar o a querer explicar que los países muy ricos invierten más porque tienen más y les sobra. Eso no es así, ¿eh? El orden es como aparece en la diapositiva y como de alguna manera yo he explicado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver un poco cómo ha sido en España la inversión o el gasto en I+D+I en los últimos años y vinculándolo un poco a la anterior crisis, que es una crisis, tuvimos una crisis económica y no sanitaria como la de ahora, pero que probablemente la crisis sanitaria por la que pasamos va a desembocar en una crisis económica y social muy superior a a la de años pasados. Realmente lo que quiero poner en evidencia, que creo que es conocido por la audiencia, es que nuestro país, España, asumió la crisis económica que se inicia más o menos en 2008 de una manera creo que no muy acertada, porque lo que hizo el país fue recortar los presupuestos y el gasto en I+D+I durante todos estos años de recesión económica. Esto nos llevó a que en 2014 fue el año donde menos gasto en millones de euros tuvimos en investigación. La excusa, yo creo que una falsa excusa que se puso para esto es la crisis económica. Como veremos más adelante, otros países de Europa no optaron por este camino. Esta reflexión es importante porque cuando hablemos del futuro, el futuro, la reconstrucción después de la pandemia, a mi modo de ver, pasa por una inversión mayor y de una manera rápida en investigación, desarrollo e innovación. En la siguiente diapositiva podemos ver otro dato preocupante como país, que ya no es el valor absoluto de lo que se gastó en I+D+I, sino lo que representó el Producto Interior Bruto. Y ahí vemos que España, a partir de 2010, empezó a descender su aportación al PIB en I+D+I y estamos en unos valores 2017-2018, que son los últimos datos que tenemos, aún no se han publicado lo de 2019, del 1,24% del PIB. Es decir, muy por debajo, como veremos después, de la media de la Unión Europea. Insisto que esto se hizo, de alguna manera se desarrolló como poniendo la crisis como excusa, que evidentemente la crisis existía, pero tal vez no fue muy acertada esta medida o estos recortes en investigación, desarrollo e innovación. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo estamos o cómo estábamos en 2018 en relación a Europa, en porcentaje del PIB, en inversión en cuanto a porcentaje del PIB. Y podemos ver que España está muy por debajo de la media de la Unión Europea, de la Europa de los 28. La media de la Unión Europea está en torno al 2% del PIB, un poquito más. Nosotros estábamos en ese año en el 1,2. Y vemos países del norte de Europa que están muy por encima y están muy por encima, entre otros motivos, primero porque la crisis no les afectó igual que a España, pero también, como puede ser Alemania, veremos más adelante, porque su política fue la contraria, la de invertir más para salir mejor y más reforzados de la crisis. Adelante, por favor. Bien, aquí vemos que a pesar de esta disminución en la inversión, que ha sido muy importante y muy preocupante por la anterior crisis económica, los investigadores de nuestro país, pues en cuanto a publicaciones científicas y a otros parámetros, han mantenido el listón. Es decir, se ha hecho un sobreesfuerzo para, no solo en producción científica, sino en otros parámetros, mantener esos niveles de excelencia con una aportación de todas las administraciones muy inferior. Siguiente. Bien, esta diapositiva ilustra algo muy preocupante para nosotros, para España, que es que además de los datos que os he comentado, de una inversión baja en investigación, con un porcentaje del PIB destinado a I+D+I muy por debajo de la media europea, lo que ocurre en nuestro país es que además hay grandes asimetrías entre comunidades autónomas o entre regiones, ¿eh? Y esto agrava aún más la situación. Tenemos por un lado el País Vasco, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra, que están muy cerca, relativamente cerca de ese 2% de la media de la Unión Europea, y luego otras regiones como las Islas Baleares, Canarias o Castilla-La Mancha, que es la región a la que yo pertenezco,
donde estamos muy por debajo de la media nacional, con lo que ello supone no solo en desarrollo, sino en equidad y riqueza de nuestros ciudadanos. Hay una gran asimetría también en nuestro país. Siguiente, por favor. Bien, aquí de alguna manera se resume todo lo que hemos ilustrado con estas diapositivas para poner un poco en contexto a lo que nos vamos a enfrentar ahora. Como os decía, como decía la audiencia, desde 2008 el gasto en investigación ha disminuido mucho en España, de 2008 a 2016 fundamentalmente. Han disminuido no solo el gasto total, sino también de una manera más importante las subvenciones y ha disminuido también el porcentaje de investigadores o el número total de investigadores que se han dedicado a la ciencia, fundamentalmente porque no ha habido oportunidades para ellos. Como decía con anterioridad, países de un entorno muy cercano a España, de la Unión Europea, han hecho justo lo contrario. Es justo lo contrario y, de hecho, en esta crisis económica han salido mucho antes y mucho más reforzados de la crisis que nuestro país. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos un poco la problemática a la que nos hemos enfrentado en el pasado. Es una problemática de la que aún no nos habíamos recuperado como país antes de llegar la crisis sanitaria y como decía, hay por un lado una disminución muy importante de la inversión pública. Hubo una disminución muy importante de la inversión pública. Ha habido también una regulación estatal que ha impedido que las cuantías que se destinan a investigación, que son menores, se puedan aplicar de una manera ágil. Y luego, una parte muy importante de la financiación de la investigación ha estado financiada o con fondos europeos, no con presupuestos generales del Estado, con préstamos, que también tienen una connotación importante, sobre todo cuando van a centros públicos, y ha habido algún otro problema como consecuencia del cierre de los periodos finales de programas operativos, por ejemplo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Todo esto, como decía, ha hecho que nuestro país y algunas regiones más que otras hayan entrado en la crisis sanitaria y vayan a entrar en una crisis social y económica partiendo de una desventaja clara con el resto de países de la Unión Europea. Siguiente diapositiva. Bien, esto es una imagen que ilustra algo que antes puse de una manera teórica, pues ahora en una imagen real, con datos reales de diversos países, ¿no? Como decía, hay una clara relación significativa, positiva, entre lo que un país invierte en I+D, en porcentaje del PIB, y la riqueza por habitante. Creo que esto debemos tenerlo muy presente también para la época a la que nos vamos a enfrentar de reconstrucción como consecuencia de la crisis sanitaria. Siguiente. Bien, vamos a hablar ahora y ya poniéndonos en el presente y sobre todo en el futuro de cuál es la situación a la que nos vamos a enfrentar para probablemente sobre esta situación poder debatir después, ¿no? Que yo creo que es un poco, hecho este preámbulo, lo más interesante. En el momento en el que estamos, en Europa se van a poner en marcha 3 grandes fondos europeos que, de alguna manera, dentro de sus objetivos de elegibilidad está la financiación de la I+D+I. Esto es importante. Estamos hablando del programa operativo de FEDER, de Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el periodo 2021-2027. El segundo gran programa operativo es el programa operativo de Fondo Social Europeo para el mismo periodo. El primer fondo, a nivel de I+D+I, suele financiar proyectos de investigación, pero también infraestructuras científicas, y el Fondo Social Europeo financia actuaciones vinculadas a la contratación de investigadores. Es decir, que estamos ante una oportunidad de nuevos fondos que financiarán el fungible, el día a día de la investigación, pero también las plantillas. Como comentaba antes Vicente, España acaba de aprobar la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el mismo periodo y hay una novedad que no habíamos tenido en periodos anteriores. Esa novedad es que la Unión Europea va a poner a disposición de los Estados un nuevo fondo, el Fondo Europeo para la Recuperación y la Resiliencia, que está vinculado a intentar paliar los efectos económicos, sociales y sanitarios que la pandemia va a tener en los distintos países. Dentro de ese fondo, España tiene preasignados 72.000 millones de euros
Ha habido un bloqueo en el día de ayer a la liberación de estos fondos por parte de 2 países de la Comisión que han votado en contra, pero es cuestión de semanas o meses que se aprueben y que se pongan a disposición. En cualquier caso, sumando todos los fondos europeos, para el periodo 2021-2030, España va a tener del orden de 200.000 millones de euros de fondos europeos para consumir. No todo va a ir destinado a investigación, como luego veremos, pero hay una organización temática y uno de los ejes importantes es el de la I+D+I, porque Europa desde hace mucho tiempo tiene establecido y reconocido que la mejor forma de salir de las crisis, sea del tipo que sea, es mediante la inversión en investigación. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos un dato un poco preocupante y que va a desembocar luego en los retos que tenemos. Esta es una imagen que ha sido publicada por un diario nacional ayer en concreto, antes de ayer, y lo que viene a representar es, para el anterior programa operativo de fondos europeos, cómo de eficiente ha sido cada país en la ejecución de los fondos. Esto es un dato muy preocupante porque vemos que hay países como Finlandia, Suecia o Portugal que para casi el final del programa operativo llevan un porcentaje de ejecución o de certificación muy elevado, pero España, estando a punto de acabarse el programa operativo, solo ha certificado el 33% de los fondos que tenía preasignados. Insisto que el programa operativo se acaba este año, aunque habrá 2 años más, lo que se llama N+2 para gastar. Esto no es un buen indicador. No es un buen indicador porque, a pesar de la necesidad y de la crisis, España no es eficiente en la gestión o en el gasto de estos fondos. Adelante, por favor. Bien, aquí podemos ver también cómo ha evolucionado la certificación de los fondos en los años de programa operativo. Como decía, el porcentaje de España es muy bajo, solo un 33%, teniendo en cuenta que el programa acaba este año, y cómo ha ido evolucionando la selección de los proyectos que España presentaba por parte de la Comisión Europea. Es verdad que estamos en un 72%, pero el programa operativo acaba ahora. Con estas 2 imágenes lo que quiero trasladar es que no somos o no hemos sido, por diversos motivos, como país eficientes en la gestión de los fondos que nos han venido de Europa, y eso puede tener trascendencias negativas para el futuro inmediato. Siguiente diapositiva. Bien, aquí dejo un enlace a una publicación reciente donde hablaba de todo esto, por si quiere ser de alguna manera consultada en más amplitud. Hablaba un poco de la necesidad de invertir en ciencia o en investigación para la reconstrucción y de los problemas a los que nos podemos enfrentar si no se hace de manera eficiente y rápida. Siguiente diapositiva. Bien, estos son los retos. Estos son los retos y las grandes preocupaciones. Retos para un país como España, pero que probablemente puede afectar a algunos otros países de la Unión Europea. Estamos ante una oportunidad única, como he mencionado anteriormente, entre el Fondo de Reconstrucción, los nuevos programas operativos y la financiación que queda pendiente de los antiguos. España se va a ver enfrentada a una situación, yo diría, privilegiada, pero con su riesgo, que es la de tener a su disposición 200.000 millones de euros entre todos esos fondos para ejecutar en el periodo que va de 2021 a 2030. Esto es una oportunidad, pero esa oportunidad, en base a nuestro pasado, se puede transformar en una desventaja si no somos eficientes. Como decía anteriormente, hemos sido capaces solo de certificar un tercio, o sea, de ejecutar un tercio de lo que teníamos asignado y un 72% de los proyectos. Esto es un riesgo, como decía, porque teníamos asignados 56.000 millones de euros y de esos solo hemos certificado casi a final de programa un tercio. Adelante, por favor. Bien, como decía, y esta es una gran preocupación como país, una preocupación de las administraciones, pero también de los ciudadanos, con esos datos del pasado y con estos fondos que tenemos a disposición o tendremos a disposición pronto de 200.000 millones de euros, la preocupación que existe es que España no sea capaz de absorberla por problemas burocráticos o administrativos, con lo cual, viendo o enlazándolo con alguna imagen del pasado, sería un drama, ¿no? Porque claramente para salir o para reconstruir, entiendo que en todos los países es igual,
para reconstruir la situación en base a la crisis sanitaria, es importante y perentorio invertir en I+D+I. Esto nos preocupa como país y nos preocupa como universidad o como instituciones. Es cierto que el Gobierno de España ha puesto en marcha una propuesta de presupuestos generales del Estado encaminada a disminuir este riesgo, con una inversión importante a cargo de fondos europeos para poder utilizar en el primer año de programa operativo. Además, se abre el uso de estos fondos a otras administraciones, como los ayuntamientos, los gobiernos regionales y las diputaciones, pero la gran duda que existe en base a nuestro pasado es si seremos capaces de absorber, de consumir para la reconstrucción estos fondos que vamos a tener a nuestra disposición. Además de asumirlos o de absorberlos buscándolo la mayor eficiencia y también una rentabilidad social. De los 72.000 millones de euros que decía que España va a disponer como fondo de reconstrucción, hay un porcentaje alto, aproximadamente el 70%, que la Unión Europea va a pedir que el país los consuma en los 2 primeros años, o sea, en 2021 y en 2022. Esto, de alguna manera, incrementa el riesgo de que no seamos capaces de hacerlo. En la siguiente diapositiva, y creo que ya es de las últimas, podemos ver en qué ejes estratégicos Europa recomienda que se consuman estos fondos. El primero, la I+D+I. Por esto es importante el tema de la conferencia, pero también es importante el conocimiento de estos fondos y el presentar proyectos de manera inmediata, ¿no? Por supuesto, hay otros ejes estratégicos donde Europa nos va a permitir consumir esta financiación, que es en educación superior y también en todos los temas de transición ecológica, energías renovables y transformación digital. Es decir, estamos hablando de una oportunidad única para realizar una inversión que permita una reconstrucción social y económica importante, con unos fondos que nunca hemos tenido, pero con un pasado que nos hace ser pesimistas, porque no hemos sido eficientes en el uso de los fondos. Esta es la situación a la que nos enfrentaremos a partir del 1 de enero y bueno, yo he querido trasladar dos ideas fundamentales. Una, el pasado como consecuencia de otra crisis, que no es una buena medida reducir la financiación de la I+D+I. En cuanto a pasado también, que no somos un país que ejecute de manera eficiente los fondos europeos y con esos antecedentes la preocupación, el reto es ser capaz de consumir estos nuevos fondos para un beneficio social, para una reconstrucción social y económica en unos plazos de tiempo muy reducidos en relación al pasado. El 70% del fondo de reconstrucción, Europa nos va a pedir a todos los estados que lo consumamos en los 2 primeros años. Y ese es un reto que de alguna manera debemos abordar y que espero que abordemos, porque si no, pues no habremos hecho las cosas bien y además la salida de la crisis sanitaria para nuestros ciudadanos y ciudadanas será muy diferente a lo que sí iban a hacer en otros países, como demuestra su pasado. Creo que no hay más diapositivas. Este es un poco mi presentación, mi preocupación, que además en la parte final es una preocupación que está en la sociedad, es decir, los medios de comunicación alertan de esta posible situación y que, bueno, espero que sirva un poco como inicio del debate que pueda haber. Creo que es una gran oportunidad, pero tenemos retos por resolver. Y, como decía al principio, esta es mi aportación y os agradezco muchísimo la invitación y el turno de preguntas que pueda haber ahora o de reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Garde. A continuación intervendrá el profesor don Hugo Fernández Hernández, ingeniero industrial en electrónica, maestro en administración y doctor en tecnologías de la información. El doctor Fernández es catedrático de la Universidad Cristóbal Colón, donde ha desempeñado cargos como director de licenciatura, director general académico y actualmente el cargo de director de la División de Ciencias Exactas. Muchas gracias por aceptar la invitación, profesor. Tiene usted la palabra. Muchas gracias también a Vicente, a la UNED, por permitirnos compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas experiencias. De entrada, al empezar a oír al doctor, me identifiqué rápidamente con él porque mi padre era José y mi abuelo era Julián.
Mi abuelo fue un emigrante español y pues no me tocó conocerlo, pero no es muy común el nombre, así que me dio mucho gusto conocerlo. Eh, Son datos muy interesantes los que nos presenta y desafortunadamente el panorama en cuanto a inversión en investigación, desarrollo y innovación en México y en Latinoamérica no cambia mucho. Yo creo que incluso es menor. Las políticas públicas desde hace muchos años no han estado orientadas al desarrollo de la investigación. Es un dato un poco alentador que en México, pues prácticamente el 90% de la investigación científica la hacen las dos instituciones públicas más grandes, la UNAM y el Politécnico Nacional. Entonces, el papel que jugamos las universidades, sobre todo las universidades privadas, pues se convierte en un papel de gran relevancia por el número de universidades que tenemos y por la posibilidad que tenemos de desarrollar. Quizá no vamos a poder desarrollar grandes innovaciones desde el punto de vista tecnológico, pero yo creo que el papel que jugamos las universidades es en la formación del recurso humano que con habilidades de investigación, capacidades iniciativas y capacidades emprendedoras, pues pueda convertirse en un factor de cambio en el ámbito profesional donde se desempeña. A mí me toca impartir en el área de exactas, en el posgrado, en la licenciatura también y en el doctorado, materias relativas a la formación de habilidades de investigación básicas. Salvo el caso del doctorado, que desde luego el fin principal es buscar y formar investigadores, en el caso de licenciatura, yo le digo mucho a los muchachos jóvenes, ojalá me sorprendan mucho en un futuro y alguno de ustedes se convierta en un gran investigador, pero yo sé que la mayoría de ustedes trae ambiciones profesionales. Bueno, vean a su formación en la investigación como la capacidad para adquirir una serie de habilidades que les van a permitir desempeñar su labor profesional de una mejor manera. Entonces, quizá no se van a convertir en investigadores formales, pero yo creo que sí en su puesto de trabajo, pues tienen mucho que hacer si traen estas habilidades, si traen la actitud innovadora y si además, es el caso de nuestra universidad, tratamos de imprimirles un sello emprendedor para que ya sea que por ellos mismos, formando ellos una empresa o quizá incrustados en otra empresa, se conviertan en agentes de cambio y de esta manera pues podamos impulsar, ¿no? Recuerdo una conferencia que algo que dijo el conferencista me impactó mucho y cada vez que puedo lo comparto. Decía que en la sociedad basada en el capitalismo, para que yo gane, alguien más tiene que perder. Para que una empresa gane ingresos, un consumidor tiene que ceder parte de sus ingresos. Entonces, siempre las economías basadas en el capitalismo es yo gano y tú pierdes, y la desigualdad y la concentración de riqueza es impresionante. En cambio, les digo mucho esto a mis alumnos, en la sociedad del conocimiento siempre es un ganar-ganar, porque si yo comparto mi conocimiento contigo, yo no lo pierdo, es más, yo lo acreciento, yo lo confirmo, pero tú también lo ganas. Entonces yo creo que en estos ejes me llamó mucho la atención porque así lo hemos considerado cuando menciona el doctor los ejes en los que se tiene que basar la innovación. Es inminente la transformación digital de todas las empresas. De hecho, a pasos rapidísimos en la educación lo tuvimos que hacer, tuvimos que transformar todos nuestros procesos. Así que los retos que vienen en la transformación digital de las empresas implicarán personas formadas con habilidades de la investigación, pero capaces de transformarse en su ámbito en grandes innovadores. Yo le preguntaría, para cerrar en las reflexiones del doctor, ¿cuál sería entonces el papel que tenemos que jugar las universidades, y en particular los profesores, en este empuje y en esta canalización hacia la innovación sobre todo? Muy bien, muchísimas gracias, profesor, por las reflexiones, por el resumen y también por la pregunta. Yo creo que compartimos muchas circunstancias y también creo que el papel que jugamos en todo esto de momento las universidades es un tanto reducido y creo que tenemos que ir a más, ¿no?
El papel que debemos desempeñar, o que yo creo que debemos desempeñar los profesores y las universidades en este modelo de reconstrucción basado en la investigación, yo creo que es un papel bimodal o una visión doble, ¿no? Una misión doble. En primer lugar, como muy bien ha comentado usted, formar desde las universidades a los futuros profesionales. Formar a los futuros profesionales que sean los encargados o los abanderados de llevar a cabo este cambio basado en el conocimiento. A un nivel profesional, con un matiz profesional, pero también con un matiz investigador. Creo que esa debe ser nuestra labor, formar los profesionales del futuro. Y además esa labor, como bien refería usted, es casi exclusiva de las universidades, porque luego hay organismos de investigación que pueden hacer otras actividades, que pueden desarrollar investigación, que pueden formar a lo mejor en posgrado, pero la formación, la educación superior es una competencia nuestra y debemos utilizarla para liderar esta transformación, empleando formando a personas cada vez más capacitadas en lo profesional y también en los valores humanos. Y luego yo creo que las universidades, la segunda aportación que creo que podemos hacer es, en el caso de Europa y en el caso de todos los países, si hubiera estos fondos, también hacer aportaciones. O sea, hacer aportaciones, presentar proyectos que puedan abanderar la reconstrucción, con ese componente social. Yo, en nuestro entorno, creo que las universidades debemos ser más proactivas y hacer propuestas en esos ejes estratégicos, ¿no? El I+D+I, la transformación digital, la transformación energética. Debemos hacer propuestas de proyectos que contribuyan a la reconstrucción, que va a ser importante. Entonces, creo que ese es nuestro doble papel, formar profesionales, pero también empezar a pensar en propuestas que contribuyan a la reconstrucción, que va a ser importante y capital para cuando pase la crisis sanitaria, que la crisis social y económica nos afecte lo menos posible. Sí, y complementando lo que nos dice, yo creo que también, no sé, no conozco todo el caso en España, pero acá en México nos ha faltado mucho más integración entre las universidades. Yo soy un gran creyente de la teoría de sistemas, sobre todo desde que entendí que la potencia que tiene un sistema depende no tanto de los elementos que integran el sistema, sino de la capacidad de interaccionar. Lo que genera una sinergia es la capacidad de interacción entre los elementos. Entonces, si las universidades fuéramos capaces de integrarnos mejor, pues generaríamos una sinergia, no tan solo a nivel México y Latinoamérica, sino, ¿por qué no?, con un país con el que conservamos y tenemos una gran tradición y una gran unión y una gran historia. Entonces, me parece que nos ha faltado esa integración entre instituciones y también nos ha faltado, por lo menos en México, una mayor integración con la empresa. La empresa tiene las necesidades, no tiene las personas para desarrollar proyectos de innovación, desarrollo e investigación. Y a veces las universidades nos está faltando esos proyectos reales y esas formas de ayudar, porque además del bien que le podemos hacer a las empresas, también es un elemento formativo muy bueno para nuestros muchachos. ¿Cómo los formamos en investigación? Pues tiene que ser en proyectos reales donde ellos pongan a funcionar sus conocimientos. Así que yo creo que algo que también nos está faltando es formar sistemas, formar redes de colaboración, y me parece que eventos como este, Vicente, van fomentando esa unión entre universidades, entre países. Fue interesantísimo ir a la ministra de Educación de Ecuador, ¿no? Y al doctor Fernández hace un momento, y desde luego al doctor José Julián. Así que pues agradezco mucho la oportunidad de expresar algunas intenciones y algunas ideas y de compartir tantas cosas con el doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Bien, pues si no hay más preguntas, entiendo que ya cerramos la sesión y con esta tercera sesión finalizamos a su vez el primer día de este segundo ciclo de conferencias, deseando por supuesto contar con su asistencia en las 8 sesiones restantes. Antes de despedirme, me gustaría agradecer de nuevo a los doctores Hernández y Garde por su amabilidad, por haber aceptado la invitación y por supuesto por su interesantísima intervención. Y por supuesto agradecer también a todos los asistentes por su atención.
Les espero a todos mañana en las siguientes 3 sesiones. Un saludo.